La mexicana Paola Longoria cerró la temporada 2018-2019 del Ladies Professional Racquetball Tour con el título 98 de su carrera en singles. Longoria superó en la final disputada en Kansas City a su compatriota Samantha Salas por parciales de 10-2, 11-5 y 11-8. Con este triunfo, la potosina cerró la temporada con 9 títulos y se aseguró por 10ª ocasión como la número 1 del ranking de la LPRT. El mexicano Diego Lainez fue considerado por el portal italiano Tuttosport como uno de los 100 candidatos para ganar el prestigiado premio Golden Boy destinado al mejor futbolista menor de 20 años. La lista la integran nombres de jugadores que destacaron la última temporada con sus equipos. Entre los candidatos se repite el ganador de la edición 2018, el defensa holandés Matthijs de Ligt. Por medio de un video en redes sociales, los Dorados de Sinaloa le dieron la bienvenida a José Guadalupe Cruz como nuevo director técnico del equipo sinaloense. Luego de la salida de Diego Maradona, quien estará en Argentina para atender su salud, el Gran Pez confirmó que será el profe Cruz quien se haga cargo del proyecto para la próxima temporada 2019-2020. La mexicana Juliana Olmos se adjudicó el primer título de su carrera en la Asociación Femenil de Tenis WTA tras ganar junto a la estadounidense Desiree Krausic el torneo de dobles del certamen disputado en esta ciudad. La pareja de la mexicana y la estadounidense venció a la dupla australiana de Ellen Pérez y Arina Rodionova en 2 sets por parciales de 7-6 y 7-5 para así levantar el trofeo del torneo de dobles que repartió $250,000 en premios. Jesús Arias, 21 Noticias.